pantalla, ¿cierto? Y ahí está como el inicio, el drive, ¿cierto? Después queda el collab. Y enseñar no todo tengo eso. internet aquí. Ya. Eso. Ahí está. No, pero esto es como para guiarme. Ya, perfecto. Tiene la página abierta. ¿Qué cosa? La de... La del Forces. Eso. Tengo esa abierta, tengo esta y después, ya sabes, como para subir, apretar ahí. Ya. Listo. Eso. Ese cable queda en el medio. Sí. Así es. Ya. ¿Qué pasa? ¿Está compartiendo? Entonces, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tercera jornada, ¿cierto?, del Kissing Forces en Chile. Y el día de hoy, o sea, en la mañana vamos a ver un taller práctico, ¿cierto?, que fue lo último que vimos el día de ayer. Y vamos a empezar a programar los pulsos, ¿cierto?, dar la amplitud, a caracterizar el tiempo de caimiento de los qubits, etcétera, etcétera. Después vamos a tener un coffee break, y después del coffee break vamos a tener un invitado de IBM Chile, que va a ser Juan Pablo. Después en la tarde, bueno, almuerzo, y después vamos a tener una charla relacionada con las Tensor Networks y sus aplicaciones a la computación cuántica por un speaker internacional. Entonces, como es internacional, lo vamos a recibir acá. Y de todas formas, igual vamos a tener un coffee break al final, y aquí van a estar haciendo música porque Halloween, entonces están invitados a compartir también en la tarde. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso a nuestro speaker, Kevin Delaz. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de Kissing Pulse. Entonces vamos a hacer algunos experimentos con esta librería de Qiskit. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a la página. Ahí. Y pues abajo aparecen las carpetas, y vamos a darle donde dice Classic Kevin, aquí, la tercera. Voy a esperar que pues, lo hagan. Vamos. Y aquí aparece la presentación, y también aparece pues, el notebook que vamos a utilizar. No sé si se me escucha bien, ¿me oyen? Sí, todo bien. Pues, de pronto hablo muy bajo. La descargamos. Yo creo que ya está descargada. Sí, aquí ya está descargada. Ustedes la descargan. Abren la página de Google Colab. Y le damos a abrir aquí. Después le damos subir, y pues podemos ya tomar el nombre que vamos a utilizar. Sí, voy a esperar si todos están ahí. ¿Ya todos están ahí? Bien, no sé si ya han manejado la plataforma de IBM o primera vez que la tienen. No sé si eso lo hablaron con Víctor. Uno puede crear una plataforma en IBM. Por ejemplo, pueden colocar aquí IBM Experience. Aquí lo lleva a su cuenta de IBM, y no sé si ya la han explorado, la cuenta. Pues aquí yo quiero mostrar alguna cosa, como por ejemplo, las máquinas que podemos utilizar, o los computadores que podemos utilizar, son solamente 3. Y son estos que aparecen aquí, los Chenbru, Kiev y Prisma. Estos computadores, pues podemos ver la arquitectura de estos computadores si le damos clic en alguno de ellos. Voy a dar aquí en Prisma.
Y me van a aparecer también algunos datos sobre el computador, un poco más grande. Me dice que el número de qubits son 127, los errores de compuertas. Aquí me aparece pues cómo están los qubits distribuidos, y si le dan en uno de esos, pues también me aparecen algunas propiedades. Podemos también verlo en una tabla, si damos aquí, vista de tabla. Entonces, estas propiedades son bastante importantes porque algunas las vamos a utilizar para pulsos. Y también ver el qubit óptimo, los qubits óptimos que podemos usar. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de un experimento que era T1 y T2. Aquí aparecen los valores de T1 y T2. Estos son los tiempos de decaimiento de qubit. El T1, si recuerdan la clase de ayer, viene siendo el tiempo en que se demora del estado excitado al estado base. Todo el sistema no se queda permanentemente en el estado excitado, sino hay un tiempo donde él decae. Y el tiempo 2 tiene que ver con con el desfase y también el decaimiento. Entonces, aquí estamos viendo. El tiempo 2 es más pequeño porque hay dos ruidos, por decirlo así, hay dos ruidos y por eso el tiempo 2 es más pequeño. También podemos ver la frecuencia de transición del qubit, la que aparece aquí, y las unidades están en gigahertz. Entonces aquí podemos ver toda la frecuencia del qubit, la armonicidad. También comentamos que esto era un sistema, se comportaba como un oscilador armónico, pero con los niveles diferentemente espaciados. Lo que nos da cuenta de eso viene siendo la armonicidad. Y también pues, hay algunos errores de compuertas. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Cuando ustedes accedan a la cuenta, pues lo que tienen que llamar eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que también lo vieron con Víctor. Lo que van a hacer es llamar el Qiskit Routine y copiar su token. El token es el que se encuentra, el que se encuentra aquí. Lo copian y ya eso automáticamente lo accede a la cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a lo de Qiskit Pulse. Lo que tenemos que hacer primero es descargar estas librerías. Le damos Enter. Y esperemos que descargue. Primero, pues instalar algunas... este Qiskit Routine, lo que me dice es para acceder a la cuenta, como lo había comentado. Está el Qiskit Air, que viene siendo un simulador, que es lo que han utilizado todo este tiempo. Y lo que aparece aquí, lo demás, pues es para que nos muestre las gráficas y algunas cosas en látex. Para que cargue. La primera instrucción es para que no aparezca todas las letras, cuando se están descargando, no aparezcan las letras que aparecen aquí abajo. Entonces, se demora un poco. Bueno, me dijeron que hicieron una pregunta. ¿A alguien se le quedó esto ayer? Sí, también va a esperar que le están funcionando, ¿sí? Bueno, ahí ya terminó de bajar estos. Y ahora los paquetes que vamos a utilizar vienen siendo los siguientes. Vamos a utilizar de Qiskit, vamos a utilizar el Quantum Circuit para crear el circuito. Vamos a utilizar Pulse para crear los pulsos. Y vamos a utilizar el TrackPy. Nos sirve para pasar de las compuertas a unas compuertas que son compuertas base. Creo que también lo mencionaron ayer. Y el schedule es para ver el circuito en forma de pulso. Bueno, creo que el Path Manager no sé si lo vamos a utilizar. Otra backend que vamos a utilizar viene siendo la FEI.
En este caso vamos a utilizar una conocida como phase valencia. Esta phase valencia, pues ya en sí la computadora Valencia ya está en desuso, entonces, pues, sí existe todavía la fake. Entonces cargamos esto. Sí, lo de aquí abajo es para ignorar los comentarios, algunos comentarios, para hacer, para hacer las gráficas, y pues NumPy. Aquí abajo pues ya estamos cargando también el simulador. Yo creo que ya cargó, sí. Aquí abajo también estamos cargando el simulador. Pues el método que vamos a utilizar es el StateVector. No sé si lo vamos a utilizar. Y también estamos cargando la backend fake, que viene siendo la fake Valencia. El B2 significa que hay dos versiones. Entonces está la versión 1, la versión 2, y creo que ya esta va a quedar también en desuso. Vamos acá, bueno, vamos ahora aquí en el tercer renglón. Lo que vemos son algunas las propiedades de la fake con este comando de aquí podemos dibujar cómo están acoplados los qubits. La fake valencia, pues como podemos ver aquí, tiene, no, si cargamos, sí, la fake valencia, como podemos ver, tiene 5 qubits solamente, que son los que se representan por esos círculos. Y el acoplamiento, pues, se representan por estas líneas. ¿Ya? Con este comando, pues, podemos saber cómo están acoplados. Significa que para poder controlar, o sea, para crear compuertas, lo más fácil es crear una compuerta que me controle el 1 desde el 0 o desde el 2. Porque si coloco una compuerta de control desde 0 al 2, fíjense que no están conectados. Entonces, ahí el circuito va a aumentar de profundidad. No sé si eso lo vieron con Víctor. Profundidad es que se le agregan más compuertas al circuito. Bien, entonces, para conocer las propiedades del backend, pues le damos aquí este comando. Ya la backend la llamamos así. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí la llamamos backend. Aquí. Backend Valencia. Entonces, para conocer las propiedades de la backend, pues le damos aquí backend configuration y backend default. Esto lo que me muestra, pues, son los datos que le había mostrado desde la página, desde aquí. Pues uno lo puede llamar con estos comandos. Vamos a pegar. Sí. En el mapa de antes, ¿qué son esos qubit coordinates? Eso es para ordenar las posiciones, de los qubits. Por ejemplo, este de aquí, esta primera posición, me dice dónde está ubicado el qubit 0, o sea, este de acá. Sí, pero entonces, ¿cómo está distribuido esto? Esto me da la fila y esto me da la columna. La fila, pues, esta fila, vamos a ver si lo hago acá en el tablero. Sí, eso es una red, una matriz. Entonces, esta dice la opción 0, 0. Fila 0, columna 0. Y así se van ubicando cada uno. Si tú cambias cualquier valor de ahí, pues seguramente también esto se va a mover. Sí, lo voy a intentar. Sí, vamos a hacer, voy a cambiar este valor por 2. Entonces, ahí se movió. Quedó uno escrito sobre el otro porque ya aquí en el cuarto qubit, fíjense que tenía la posición 1, 2. Entonces, si usted cambia la posición, eso se va moviendo. Bueno, como le estaba comentando, entonces podemos conocer la configuración de la backend mediante estos. Voy a hacer otra, mediante esta función.
Entonces, ¿qué podemos conocer? Bueno, abajo lo tenemos. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer el nombre de la backend, varias propiedades de las compuertas bases, si damos a cargar. Y aquí pues me aparecen algunas las propiedades. Una de las más importantes pues vienen siendo estas compuertas bases, porque cada backend o cada computador solamente puede reproducir circuitos en términos de esas compuertas. Por ejemplo, fíjense que aquí no aparece la Hadamard. Entonces, cuando yo escribo la Hadamard en el circuito, pues esa Hadamard la tengo que traducir a estas compuertas que aparecen aquí. Y otra cosa importante viene siendo el coupling map, el que aparece acá más abajo. Esto me dice en qué dirección yo puedo crear la compuerta de control. ¿Cuál es el qubit de control y cuál es el qubit target? Como esto es un simulador, pues se ve que el qubit control pues, se puede usar como target para el otro. O sea, el qubit control, o sea, el 0 puede ser control o target del 1, y el 1 puede ser control o target del 0, como se muestra aquí. Bueno, las otras instrucciones que se pueden dar son, otras instrucciones importantes son estas de aquí, que vamos a utilizar para crear los pulsos. Como por ejemplo, uno puede calibrar la compuerta CX, la X, nosotros vamos a calibrar la X. Y esto es para obtener los resultados. Y el play es para crear los pulsos. Esto ya tiene que ver con pulsos, vamos a verlo más adelante. Otra cosa que podrían también, o que se utiliza mucho, viene siendo el hamiltoniano. Aquí se ve pues algo feo, había que traducirlo a látex, que dice hamiltoniano, porque uno también puede estudiar la dinámica del sistema, como lo mostré ayer, por medio de hamiltoniano. Entonces, yo creo que aquí voy a mostrarle. Entonces, ustedes pueden entrar a Qiskit Dynamics y aquí pueden hacer varios experimentos con pulsos sabiendo hamiltoniano. ¿Ya? Y pues aquí hay algunos tutoriales. Bueno, ahora viene el primer desafío, por decirlo así, es crear un circuito con una compuerta Hadamard. No sé si esto lo han visto en las clases anteriores, entonces crean un circuito al cual lo van a llamar circuit y solamente que tenga una compuerta Hadamard. Voy a darle un tiempo para que lo hagan y después lo resolver. Sí, a la variable la van a llamar así, circ igual a y algo. Entonces, acuérdense, quantum circuit. Y aquí dentro de quantum circuit van a colocar, pues ahí también le dicen, ahí también dice le dan una ayuda, lo que va ahí dentro de esa función. Entonces, dentro de esa función va el registro cuántico, o sea, los qubits, y también los registros clásicos. Pero esta vez vamos solamente a hacer un circuito de un qubit. Entonces, lo que colocamos es 1. Me equivoqué, entonces sí. Entonces ya tengo pues mi registro cuántico que viene siendo el circuito, pero ahora tengo que darle la instrucción. La instrucción es que es la compuerta Hadamard. Entonces para crear la compuerta Hadamard, pues lo que hago es escribir circ.h y el circuito que va a afectar esa compuerta. Como solamente tenemos un qubit, viene siendo el qubit 0. ¿Sí? Y por último tenemos para dibujar, ya el comando para dibujar el circuito.
Entonces, si le damos correr, ahí nos debe aparecer esta imagen. Voy a esperar un rato. Sí, recuerden que la línea horizontal me representa el qubit, el registro cuántico, y pues la instrucción a la compuerta se representa mediante la caja. Listo, entonces ahora tenemos el circuito con la compuerta H, pero ya le había dicho que esta compuerta H no pertenece a la compuerta base, o sea que tengo que traducirlo a la compuerta base. Para eso vamos a utilizar el TradPy. La función pues ya está hecha, la pueden correr enseguida. Eso creo. Sí. Y pues lo que uno coloca es el circuito, el nombre del circuito, en este caso es solamente la H, y el nombre de la backend. La backend es la computadora, en este caso la FACE Valencia, y eso me traduce enseguida la H a la compuerta base del backend. Y abajo pues solamente me muestra el dibujo, cómo viene siendo el esquema de cómo viene siendo esa compuerta H en términos de la compuerta base. No sé si... Este comando de aquí es para que no aparezcan los demás qubit ancilla. Si yo lo quito, y quito la coma, deberían aparecer los demás. ¿Sí? Los demás registros. Entonces, pero como veo muy feo, yo coloco esto. No sé si vamos por ahí, todos. ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero ver este circuito en forma de pulsos. Para eso utilizo el comando schedule y lo que hago es, esta función, ya el circuito que está transpilado, está convertido en compuertas bases, convertirlo a pulsos. Entonces, para eso, esto ya lo podemos correr. Y aquí vemos cómo se comporta la Hadamard en pulsos. Entonces, la descripción de este pulso pues, viene siendo un pulso drag. Drag viene siendo una envolvente, una función. El D0 significa que estoy enviando el pulso al qubit 0 y estas líneas de aquí me dicen la fase. En este caso viene siendo pi medio, las que están afectando o sea, lo que se ve en la compuerta RZ, esta fase de aquí. Aquí no se pueden ver bien las características del pulso, por eso necesitamos otro comando para ver sus características, cuáles son los parámetros de este pulso. También hay que tener en cuenta la duración. Fíjense, la duración está en términos de un parámetro que es dt. Este dt tiene que ver con el tiempo en que se puede crear ese pulso. Porque como un pulso uno no lo puede crear instantáneamente. Esto se debe a las máquinas que yo, no sé si se acuerdan, mostré en la diapositiva. Esa máquina no crea el pulso instantáneamente, siempre hay un tiempo de resolución. Y bueno, eso depende de esto. Esto está en microsegundos, creo. ¿Sí? Entonces, para ver los parámetros, pues, nosotros podemos utilizar este filtro para ver los parámetros de ese pulso y también tenemos que decir a qué canal va a afectar. En este caso va a afectar al canal drive. Drive viene siendo al canal que controla, o sea, el cable que controla a ese qubit. Entonces, si lo hacemos, pues ahí me muestra ya los parámetros. ¿Sí? Lo primero que me muestran son las compuertas, así, ese chip phase
viene siendo el cambio de fase, que son las compuertas RZ. Más adelante, aquí, me muestra a qué qubit está afectando, el 0, y me muestra también el pulso, que viene siendo ese drop, con sus parámetros. La duración dura 160 microsegundos. Sigma viene siendo el ancho. Y bueno, aquí están otros parámetros de pulso, la amplitud y el nombre. Porque como pues, como es por defecto, pues ya tiene una función, un nombre establecido. Y por último, pues me muestra el cambio de fase con respecto a RZ, o sea, esto de aquí. La idea es cambiar algunos de estos parámetros. O sea, la idea es cambiar uno de estos parámetros para ver si la compuerta H está funcionando bien. Eso significa calibrarla. ¿Qué hace la compuerta H? No sé si se acuerdan qué hace la compuerta H. La compuerta H, si yo tengo el estado 0, lo que hace es llevarlo a un estado de superposición, donde cada estado son igualmente probables. Entonces, si yo hago varios experimentos, me debería aparecer 50. Si hago 100 experimentos, me debería aparecer 50 que salga el estado 1 y 50 que salga el estado 0. Pero eso casi siempre no pasa, porque la compuerta está tan descalibrada y pues siempre hay un desfase de esos resultados. La idea es tratar de que se mantenga el promedio, y eso se hace mediante un control de estos parámetros. Lo que vamos a hacer aquí ahora es reproducir lo mismo, pero con la compuerta X. Pero entonces dejé los espacios así en blanco para que lo hagan ustedes. Entonces voy a dar un tiempo para que lo vayan reproduciendo. Entonces lo que van a hacer primero es crear un circuito solamente con la compuerta X. Hacer traspilado para llevarlo a la compuerta base y dibujarlo como pulso. Todos estos 3 pasos que hemos hecho. Entonces, voy a darle 5 minutos, ¿sí? No, mencionaste que la duración del pulso es de 160 microsegundos. No, 160 multiplicado por algo. O sea, pero sí tiene que ver, o sea, más o menos 160 microsegundos. Porque de lo que recuerdo, yo ayer no pude venir, pero el lunes se había hablado de que ojalá el tiempo fuera alrededor de 25 microsegundos de todo el algoritmo Claro. por el decaimiento. Entonces, si el pulso dura 160 más que lo que dura el proceso, o es que dure, el efecto va a ser después de que termine la duración del pulso o una vez que incide y ya genera el efecto. Cuando incide genera el efecto, pero hay correcciones de errores. Entonces, tratar de que se mantenga lo más coherente posible. Eso también lo vamos a revisar sí, buena pregunta. Eso lo vamos a revisar más adelante, pero para que se mantenga coherente, uno tiene que hacer algunos procesos. Pero sí, lo ideal, vamos a ver si tengo la plataforma, lo ideal es que aquí, y la barra. Sí, lo ideal es que todo ocurra antes de este tiempo, porque si no empieza a decaer el estado. Pero estos son tiempos para los qubits, pero hay un tiempo promedio para el circuito. Ah, ok. Pero estos tiempos son mucho mayores que lo que habíamos visto el lunes. El lunes habíamos visto como 25 microsegundos de decaimiento. Eso depende o sea, estos tiempos dependen del sistema, ¿ya? Entonces, no sé, de pronto puede ser otro computador. ¿Sí? Fíjate que para cada computador hay una tabla diferente. Entonces, voy a esperar que pues, hagan esto y recuerden, a todo esto, el circuito, a la variable del circuito lo vamos a llamar así, igual, quantum circuit.
Y aquí igual, como es solamente un qubit, pues le coloco un solo qubit. Y bueno, aquí tienen que programar la compuerta X. Para programar la compuerta X, pues lo que tienen que hacer es colocar el nombre del circuito, el punto y X. Y también a qué qubit va a afectar la compuerta X. En este caso hay un solo qubit, al qubit 0. Ahora lo que tienen que hacer es transpilar el circuito, o sea, llevar esta compuerta X a la nativa. Pero recuerden que la X viene siendo una compuerta nativa de la backend que estamos utilizando. Significa que no va a alterar, o sea, el transpile va a ser el mismo. Fíjense, aquí la compuerta X también es una compuerta nativa. Entonces, cuando hagan esto de aquí, solamente va a aparecer la compuerta X, porque es nativa. Entonces, va a esperar a que lo hagan. Entonces, si quieren, pues pueden copiar la instrucción y llevarla abajo. Sí. Bueno, voy a comentar un momento esto aquí y voy a compilar esto acá. Bueno, bueno. Ahora para dibujar el circuito, pues uno le coloca el nombre del circuito, en este caso se llama Transpile Circuit, y la opción de dibujar, de graficar. Y aquí pues le coloca ¿ves? Bueno, para que no muestren los demás registros cuánticos, pues pueden colocar este comando. Y aquí le ponemos. Ahí está. Fíjense que cuando hice el transpilado, o sea, no cambió, el circuito no me muestra solamente la X. Como lo había comentado, es una compuerta base del backend. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es transpilarlo o sea, usar el schedule, este que estaba más arriba, para dibujar el circuito en forma de pulso, este de aquí, perdón, este de acá. Si quieren pueden copiar. Y aquí entonces obtenemos una compuerta X. Fíjense que tienen casi o tienen igual comportamiento que la compuerta Hadamard, la misma forma de onda, tienen también el mismo tiempo de duración, pero ahora no tiene alguna fase, está por encima. Para ver los parámetros de esta compuerta, pues, con este comando, y aquí vemos los parámetros de la compuerta. Estos parámetros los pueden comparar con la compuerta Hadamard y ver qué diferencia hay. No sé si van por aquí también, ¿sí? Entonces, así podemos ir conociendo cuáles son los pulsos para cada una de las compuertas. Por ejemplo, más abajo está la compuerta RDX,
Sí, esta compuerta RDX se le debe colocar un parámetro. El parámetro viene siendo un ángulo, este ángulo que aparece aquí. Entonces, si hacemos esto y vemos cómo se comporta esa compuerta raíz de X, vemos que se comporta de esta manera en forma de pulso. Si ustedes quieren dibujar cómo cómo queda en términos de la compuerta base, pues tienen que ver dónde se hizo, dónde lo transpilamos, o sea, este de aquí está el circuito transpilado, eso significa que está en términos de las compuertas base. Le colocamos ese nombre del circuito. Y pues solamente lo dibujamos con la instrucción. Y aquí pues nos vamos mostrando los demás. Sí, entonces ese viene siendo la compuerta raíz de X, la cual no es nativa. Sí, entonces vemos que viene siendo una compuerta raíz de Z, que se representan por esto. Un chip fase, una raíz de X, que es una compuerta nativa. Y pues así también podemos seguir ver. Cuando yo tengo esas 5 compuertas y tengo este elemento, ¿el pulso son 5 pulsos o esto se comprime de manera que un solo pulso haga todo esto? Aquí son 2 pulsos. Bien. Los 2 pulsos se muestran de esta forma. ¿Sí? Entonces se tienen que aplicar 2 pulsos. Y como puedes ver, el tiempo es más largo. Ya. Hay algo especial con la compuerta raíz de Z. Fíjate que en la compuerta raíz de Z se representa con esto. No se representa con una forma de una onda, como se representan estas de acá. Lo que pasa es que a esta compuerta raíz de Z se le conoce también como compuerta virtual. Lo que hace es un cambio de fase. ¿Ya? Un parámetro que hace cambio de fase no te crea ninguna forma de pulso. Solamente te cambia la fase. Y ese cambio de fase a nivel físico, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hace que el qubit cambie de fase a nivel físico? Eso tiene que ver con la corriente. Pero en sí no sé explicarlo muy bien, entonces si me pongo a decir de pronto puedo cometer algún error, pero debe afectar en algo porque lo que aquí medimos son energías, entonces sí debe afectar en algo. Ya. Debe afectar en algo, pero no va a ser la onda. No va a ser la onda, solamente es la fase de la onda. La fase de la onda. Entonces eso depende de dónde parte la fase de oscilación. Sí, entonces, claro, en la esfera de Bloch se va a ver como rotaciones. Claro, Ya, entonces sí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí vemos entonces cómo se comporta en términos de la compuerta nativa. Y, bueno, fíjense que dependiendo de la compuerta, va aumentando también el tiempo. Y eso es algo que nos va a afectar debido al decaimiento. O sea, hay que tratar de controlar, por eso hay que variar los parámetros para encontrar el tiempo mínimo, pero que la compuerta funcione bien. Entonces, eso se llama calibrar compuerta. Lo vamos a ver. Ya que tenemos aquí la compuerta creada, pues vamos a conocer los parámetros de esa compuerta. Y usamos esta instrucción. Recuerde que esta instrucción debe llevar el canal que estamos utilizando. Se me olvidó pues, hablar sobre los canales. Eso lo comenté ayer bastante rápido. Pero hay varios canales. Está el canal Drive, que es un cable que va así, una guía de onda que va al circuito, al transmón, y me controla el qubit. Ya, me envía los pulsos y me controla los estados del qubit. Está un canal que se llama canal de medida. Ese es el que, eso lo vamos a ver más adelante. Me envía un pulso y lo compara con el que ya había enviado del drive. Y
Bueno, esos son los canales más importantes. También hay un canal de frecuencia, que es lo que me hace cambiar la frecuencia de qubit. O sea, sí, no cambiar la frecuencia de qubit, pero sí comparar la frecuencia que envío con la frecuencia que tiene qubit. Que ese es otro experimento que vamos a hacer. Por ahora estamos utilizando solamente el canal drive. Y bueno, hay un canal que es también importante, el canal de control. El canal de control me sirve para acoplar 2 qubits. Significa que envió un pulso al qubit 1, pero también va a afectar al qubit 2. También vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces vamos a ver los parámetros con esta función, y aquí me muestra cómo vienen siendo los parámetros de este pulso. Fíjense que hay dos formas de onda, entonces van a aparecer aquí. Aquí está la primera, y más adelante está la segunda. Acá. Hasta acá. ¿Sí? Si se fijan, en la primera parte, esta de aquí, solamente aparece un cambio de fase. Esa es la que le estaba hablando, que es la compuerta raíz de z. Entonces, bien, ahora, como ya había comentado, vamos a ver cómo se ve un pulso de control. Entonces, hacemos igual, como ya hemos hecho. No, entonces, ya, perdón. ¿Van por aquí todos? ¿Sí? Ahora vamos a ver un pulso para 2 qubits. Sabemos que una puerta de control viene siendo la CNOT. En este caso la representamos aquí con SX. El primer qubit me dice cuál es el qubit de control, y el segundo me dice cuál es el target. No sé si recuerdan lo que hace la compuerta CNOT, que pues lo que cambia el estado dependiendo del primer qubit. Entonces vamos a representar esa compuerta en términos de pulso. Hacemos nuestro circuito. Ahora, en vez de tener un qubit, va a tener 2. Creamos nuestra compuerta, hacemos el traspilado, y después lo vemos en forma de pulso con el schedule. Entonces vamos a hacerlo. Esto lo podemos correr. Entonces, no sé si... Sí. Entonces aquí podemos ver cómo es la compuerta CNOT. Recuerden que la CNOT aquí es una compuerta nativa o una compuerta base. Aquí aparece, miren. Sí, significa que al momento de transpilarlo me va a dar la misma compuerta. Esta compuerta ya no se está utilizando una que se llama cross resonance, eco cross resonance, para las máquinas reales, lo cual me disminuye el ruido, por eso se están utilizando esa compuerta. Bueno, ¿en qué consiste la CNOT? La CNOT, pues, se crea un pulso. Bueno, ahora están los dos canales actuando, el canal D0 y D1. Y vemos otro canal, el canal que ya había mencionado, que se llama canal de control. Ese canal de control lo que hace es enviarle unos pulsos al qubit 0, pero estos pulsos también se ven reflejados en el canal 1, porque lo está controlando. Adicionalmente, también se tienen que enviar pulsos de esta forma, DRAP, a ambos canales. Y podemos ver también cuánto es la duración. Fíjense que la duración es bastante más grande que las demás. Esto significa que si ustedes acoplan muchos qubits, van a tener un tiempo de profundidad más grande. Y eso me va a hacer que la decoherencia, pues, y es lo que ha afectado bastante a la computación cuántica, porque hay que tratar de crear pulsos o tener sistemas más estables. Entre más vaya creciendo la dimensión, pues la decoherencia se va a ver más. Para ver los parámetros de esta instrucción, pues veamos aquí. Aquí solamente me está mostrando los parámetros del canal ser. Significa esto de acá, este de aquí, ¿sí? Y acá me están mostrando los parámetros del canal 1. Si ustedes quieren ver los parámetros del
del control, o sea, del canal de control, solamente tienen que cambiar aquí control channel y ya, colocar lo mismo y cambiar por control channel. Y fíjense que el control channel viene siendo el qubit 0, o sea, en vez de colocar uno aquí, colocar un 0. O sea, aquí vemos los parámetros, entonces como les digo, la idea es cambiar o encontrar los mejores parámetros que me reproduzcan la compuerta con alta fidelidad. Y hay un costo, porque entre más aumento la profundidad, fíjense que va a encontrar, hay muchos parámetros. Entonces, para hacerlo eso computacional también se va a demorar. Si quiero, como tendría que variar la amplitud para cada uno de los pulsos. Ahora vamos a ver cómo viene siendo el pulso. Ah, bueno, no sé si ya van todos por acá. Ahora vamos a ver cómo funciona la medida. ¿Cuál es ese pulso de medida? Entonces, para eso, lo que hago es crear un circuito de un solo qubit. Fíjense que ahora en la instrucción de Quantum Circuit aparecen un 1,1. Significa que estoy creando un canal cuántico que me representa el primer elemento y un canal clásico con el que voy a medir. Por eso entonces coloco 1,1. Creo mi circuito, en este caso no le va a dar instrucciones porque quiero que me muestre el pulso de medida y para eso coloco esta instrucción de measure que me mida eso significa que me mida el qubit 0. ¿Ya? Y hago también el transpilado y después lo dibujo. Son las mismas instrucciones que hemos hecho más atrás. Entonces para estos tenemos el pulso de medida. Entonces, esto me representa pues la medida del qubit. Fíjense que ahora el canal se llama M0. Significa que hay una guía de onda que va hacia el circuito Altramón Altramón 0, pues, y me crea una señal y interactúa con la que ya estaba afectando el drive. Y con esto, pues, después de esta señal, pues, se devuelve y va a otro canal que viene, no me acuerdo cómo que se llama el canal, que creo que es adquirir, algo así. Y ese canal me registra la medida. ¿Ya? Entonces, aquí quiero solamente ver que la representación de la medida. Fíjense que la medida también tiene un tiempo de duración. Yo todavía no me he metido con la medida, pero hay trabajos que lo que hacen es tratar de reducir este tiempo de medida. Tratar de que este delay no sea tan alto para evitar la decoherencia. Ustedes pueden tener el qubit y pues la medida puede tardarse un tiempo en llegar y eso va también afectando la decoherencia. Entonces, con la medida también uno puede jugar, pero eso no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver el control de las compuertas. Y podemos ver los parámetros de esta medida. Fíjense que aquí como el canal es measure, aquí se coloca canal measure. Y aquí vemos los parámetros de ese pulso. ¿Sí? No, esto así sin calibrar, si lo intentáramos, por ejemplo, aplicar una compuerta HANA y después medir, ¿nos resultaría? Los tiempos son... O sea, casi siempre se anda calibrando las compuertas, eso debe ser diario, porque pero si uno no lo calibra, sí se afecta. Y ahora vamos a hacer un ejemplo sobre eso. ¿Sí? Entonces, ya con esta recopilación de datos, o sea, de datos, tienen que hacer el siguiente reto. Ahí. Van a crear un circuito de 2 qubits, donde el primer qubit se le aplica la Hadamard, y al segundo se le aplica una compuerta NOT.
esta debe ser sí, no, pero aquí una respuesta sí. Así. Sí. Recuerden, entonces, las instrucciones que le estamos dando a todos los circuitos vienen siendo sí, igual, quantum circuit. Ahora, como son 2 qubits, pues se le coloca 2. Y como vamos a medirlo, también colocamos 2 canales clásicos. Al primer qubit vamos a darle una instrucción, una Hadamard. Recuerden, entonces le damos nombre del circuito, punto H. ¿Y a qué qubit va a afectar? Al qubit 1. En este caso, el qubit 0. Ahora aquí tienen que crear una SX, donde el primer qubit, o sea, el 0, viene siendo el control y el segundo viene siendo el target. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Punto SX. Y aquí le damos la instrucción. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el control? Perdón. Control. ¿Y cuál es el target? Parecía que se le aplicaba una puerta NOT al segundo qubit antes de eso. Ah, bueno, sí. Aquí me falta la compuerta NOT. La NOT se representa con la X. Y así mismo. Y pues ya podemos dibujar el circuito. Y viene siendo esto. Ahora van a hacer lo de transpirarlo. ¿Recuerda? Entonces, convertir eso en compuertas nativas. La única compuerta nativa que no es de este circuito es la H. La X y la SX sí son nativas. Entonces, cuando lo vuelvan en compuerta nativa, seguramente la H es la que va a cambiar, que ya sabemos cómo cambia. Entonces, este es el comando, bueno, este es el nombre que le estamos dando a esta variable. Transpilar. Colocamos el nombre del circuito, que está acá arriba. Y la backend que estamos utilizando, pues el nombre es backend. ¿Sí? Dependiendo de la backend que utilicemos, pues lo va a traducir a la compuerta nativa de esa backend. Lo dibujamos. Creo que me equivoqué. Se va a colocar en tercera así. Otra transcripción. ¿Es que está al revés el nombre, no? ¿Punto grado? Ah, ya. Sí, ya, está, sí, el nombre lo había colocado, sí. Bueno, ahí está cómo lo traduce a la compuerta. Fíjense que la única que cambió es la compuerta H porque no es una nativa. Y bueno, aquí tienen que crear convertirlo a pulso y después dibujarlo. ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, para no tener error, entonces pues se pueden escribir desde aquí. Vamos a borrar la instrucción de dibujar porque ya está.
Esto. ¿Y por qué no lo...? Lo guardaste como cero, más que... Ya. ¿Dónde es? En la línea de arriba, al principio, falta la S. ¿Aquí? Acá. Eso. Sí. Cuando lo copié. Entonces, miren que ahora tenemos el circuito en forma de pulso. ¿Sí? Aquí vemos la duración y cómo se comportan los pulsos. Aquí debería... Ya, me falta algo. Las medidas. Ah, sí, faltan colocarle las medidas. Y... bueno, pueden colocar las medidas. La instrucción creo que es... Aquí está. Para que mida todo. Entonces, acá. Me faltaron unos paréntesis. Ahí están las medidas. ¿Sí? Ya estamos creando un circuito completo. Aquí va a aparecer la traducción. Y ya aparece con las medidas. Ahí sí aparecen todos los canales. Voy a esperar. ¿Van todos por ahí? ¿Sí? Voy a esperar un minuto más. ¿Sí? ¿Por qué el schedule también va a depender del barrio? Porque te acuerdas que lo que generan las ondas son unas máquinas. Entonces, esa máquina no puede generar cualquier onda. Entonces, también depende de la máquina que... Sí, claro. Pero si una vez que yo ya transpilo y va a estar en las puertas de la máquina, ¿qué particularidad tiene el schedule que el transpile no le hace información que igual necesita el take? El transpile solamente me transforma a las compuertas base. Esas compuertas base en sí son pulsos que ya son por defecto de la máquina. Sí, pero tú no los ves como pulsos, sino como cuadros. ¿Ya? Entonces la idea es verlo más general, o sea, en términos de pulsos. Pero eso, cuando lo traduce, cuando hace la traducción a las compuertas base, en sí son pulsos. Pulsos que están ya por defecto de la máquina. ¿Sí? El schedule lo que hace es mostrármelo de manera un poquito más visible de lo que está pasando. Entonces ahora, después de hacer esto, vamos a hacer una calibración de una compuerta. Entonces, lo que vamos a hacer es calibrar la compuerta X. Para eso, pues, hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho. Creamos el circuito, lo transpilamos y esta vez sí lo vamos a ejecutar o en el simulador o en la backend. Para eso vamos a utilizar, pues, esta instrucción, que significa correr el circuito, esta de aquí. Voy a ponerlo algo más grande. Esta instrucción de acá, de ejecutarlo, correr el circuito en la backend con este número de shot. O sea que el circuito se va a repetir este número de veces.
Como estamos utilizando una compuerta X, ¿qué es lo que hace la compuerta X? Si el estado está en el estado, si el estado está en el estado base, ¿qué le hace qué pasa cuando yo le aplico una compuerta X? Lo lleva al estado 1. Entonces, lo ideal es que cuando yo mido 200 veces, 2000 veces, aparezcan los resultados todos en el estado 1. Y después vamos a tener el resultado con esta instrucción. Esta de aquí. Sí. Bueno, vamos a ejecutarlo. Entonces, pues, abajo me aparece cuántas veces me aparece el estado 0 y cuántas veces me aparece el estado 1. Fíjense que aparece con un pequeño error. No me aparece lo que tiene que ocurrir idealmente. Esto fue ejecutado en la backend Valencia. Las backend fake siempre le añaden un error para que se comporten más o menos como las reales, las computadoras reales. Pero, ¿qué pasa si yo lo corro en el simulador? El simulador no tiene ruido. Significa que ahí debe aparecer pues, lo ideal. Que todas las ejecuciones, cuando yo mida, van a aparecer en el estado 1. Y lo que aparece acá abajo. Podemos ver un dibujo o un esquema y comparar lo que está sucediendo. No sé si voy muy rápido, voy a esperar que hayan ejecutado todo. ¿Sí? Y aquí vemos el esquema. Entonces, como se puede ver, en el simulador, pues todo perfecto. Y en la fake hay algún error. Si uno toma una computadora real, pues seguramente el error va a ser más grande, porque ahí sí el ruido va a afectar el ruido. Entonces, la idea es tratar de calibrar tal que esto se vaya haciendo más pequeño y vaya aumentando acá. Esa es la idea. ¿Pero cómo se calibra? Variando los parámetros. Entonces, para hacer eso, variar los parámetros, uno tiene que utilizar estas instrucciones, que es crear una compuerta que tenga un parámetro. En este caso, lo que vamos a variar es el parámetro de la amplitud. ¿Sí? Entonces, creamos un circuito, porque la idea es crear una compuerta que sea paramétrica. Con la instrucción gate, creamos la compuerta. Ahora, ¿cuál compuerta vamos a calibrar? La X, por eso hay que colocarle aquí esta instrucción, X. Si colocamos otra instrucción, van a calibrar otra compuerta. Colocamos a qué qubit va a afectar esa compuerta, viene siendo el qubit número 1. O sea, en este caso viene siendo el 0, pero para esta instrucción no sé, el qubit 0 viene siendo el qubit 1. Y el último renglón viene siendo el parámetro que queremos que cambie. En este caso viene siendo la amplitud. ¿Sí? Agregamos esa compuerta, la agregamos con esta instrucción al circuito y después medimos todo. Entonces, ¿cómo quedaría ese nuevo circuito con esa compuerta paramétrica? Pues quedaría de esta manera. Fíjense que pues, la instrucción viene siendo la compuerta X, pero ya la amplitud de la X es un parámetro. Si yo ejecuto esto de aquí, no me va a dar ningún valor porque la amplitud no tiene ningún valor. Si yo cambio aquí el parámetro, pero fíjense que aquí ya voy a ingresar un parámetro cualquiera. Bueno, se me olvidó decir que la amplitud del pulso está normalizada. No puede ser un valor mayor que 1. Se mueve entre 0 y 1. Entonces, yo puedo colocar cualquier número, a colocarle 26, no sé, 0.26, cualquier 0.36. Y ahora lo que voy a hacer es agregar ese parámetro a esta compuerta que acabé de crear. Los demás, fíjense, para agregar, entonces ahora creo el pulso.
¿Cómo se crea el pulso con esta instrucción? Construir pulsos, de Kiki Pulse construir el pulso. ¿A qué va a afectar? Ya sabemos que la equivalencia, el nombre de la compuerta, puede ser cualquiera, pero yo creo que en el simulador tienen que colocar por sí o sí este nombre, creo. Y la instrucción. Está bien diciendo este es el pulso que estoy creando ahora. No estoy tomando un pulso por defecto, sino el pulso que yo voy a crear. Los demás parámetros que estoy agregando aquí, pues son los parámetros que me dio por defecto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos la compuerta X, estaba la duración, la amplitud, el sigma? Bueno, estos parámetros que aparecieron allá por defecto, pues son los mismos que estoy colocando aquí. Lo único que estoy cambiando es la amplitud. Fíjense que la amplitud es la única que está parametrizada. Y uno coloca en esa instrucción a qué canal va a afectar. El canal que va a afectar es el qubit 0. Ya por último, pues le asignamos el parámetro a ese pulso. O sea, el parámetro, ya la amplitud va a tener el valor de este número, 0.36. Lo ejecutamos. Y ahí, fíjense que me crea enseguida el pulso aquí abajo. Me crean el pulso con este parámetro. Ya cambió el parámetro. Se va a esperar si van todos por ahí. ¿Sí? Ahora, la idea es representar este pulso como esta compuerta que está acá. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta instrucción de calibración y aquí colocamos el nombre de la compuerta que yo creé aquí, a esta compuerta paramétrica. O sea, es como si yo le estuviera agregando el pulso a este cuadrito de aquí. Entonces aquí coloco el nombre de la compuerta paramétrica, el qubit que afecta y por último le agrego el pulso. El pulso yo lo llamé así. Ejecutamos y ahí se agregó entonces el pulso a esa compuerta con ese parámetro. Después que se agregue el pulso a esa compuerta, pues hacemos igual lo que vimos haciendo más atrás, hacer el traspile, dibujamos el circuito traspilado, como es una compuerta X, como estamos calibrando la X, ya sabemos que es una compuerta base, por eso que no cambia, solamente que se le agrega este cal, que viene siendo la calibración, o sea que la amplitud fue la que cambió. Cada vez que ustedes hagan esto y cambian algún parámetro, pues siempre va a aparecer la compuerta calibrada. ¿A todos van por ahí? ¿Todos sí? Bien, entonces. Ahora sí, con esa calibración ya sí la puedo ejecutar. Bueno, si la quiero ver en forma de pulso, pues sería así. En una compuerta X, solamente lo que cambió fue la amplitud. O sea, esto no significa que envío mi pulso, que lo que hace es llevar del estado 0 al estado 1 y mido enseguida. Este circuito se va a repetir el número de shots que ustedes vayan a colocar. Yo pues utilicé para el número de shots los 1000. Y ejecutamos nuestro circuito. Acá. Entonces, fíjense que con este parámetro la fidelidad disminuyó. O sea, que yo no puedo, tengo que buscar un método ahora de que al cambiar el parámetro la fidelidad aumente. Entonces, si hacemos una comparación, vamos a ver. Sí, miren, fíjense que aquí, según esta compuerta, lo que debería hacer es pasarme del qubit del estado 0 al estado 1. Si yo mido, me debería medir lo más posible el 1. Pero cuando yo hago la comparación con lo que ya había hecho acá, parece que esta es mucho mejor que esta de acá. Entonces tendría que buscar un parámetro que me vaya disminuyendo esto de aquí, la barra donde aparece el 0. Para eso, pues aquí lo que hacemos es crear una función que se llama una función de costo. Lo que me hace es comparar varios
o sea, va a tomar una lista de parámetros, de amplitudes, como se ve aquí, y va a ir reemplazando por cada amplitud y va comparando cuál es la mejor. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo pueden ir cogiendo. Entonces, aquí ya tengo una función de costo. La idea es minimizarla para que me salga el estado 1 lo más probable. Entonces, para minimizarla tenemos que utilizar, instalar este paquete. Y vamos a utilizar la función minimize. ¿Ya? Acá. Esta función lo que me dice es la función de costo, o sea, la función que voy a minimizar, el intervalo a la que se van a mover en los parámetros y el método que utiliza. El método, no me acuerdo más del método, pero este método, pero ustedes lo pueden cambiar, pero yo creo que este es más óptimo. Entonces aquí ya empieza a variar los parámetros entre 0 y 1 y me dice que el mejor parámetro viene siendo el 0. Este de aquí para la amplitud. ¿Sí? Todo, no sé, de pronto no sé si les dio algo diferente. Sí, entonces no sé, depende del método que uno esté utilizando aquí. De todas maneras, utilicen lo que les dio allá para ver qué obtienen. Entonces lo que hacemos de nuevo, creamos una compuerta paramétrica, así como se hizo arriba, creamos una compuerta paramétrica. En este caso, lo que queremos calibrar es la compuerta X. O sea, las instrucciones vienen siendo la misma. Solamente lo que vamos a cambiar es la amplitud. Ya va a valer este valor, el que nos dio acá. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, aquí nos va a aparecer ya la comparación de las tres cosas. La comparación del simulador, que pues va a ser ideal. La comparación de la que habíamos hecho, o sea, de la que está por defecto, perdón. Y la comparación esta de la amplitud más óptima. Entonces, hacemos la comparación y aquí aparece. Sí, uy, aquí pues no sé, apareció un error. No sé si... Sí, debería aparecer esta mucho mejor que la original. Pues no sé, de pronto escribí alguna instrucción mal. Sí, pero sí, la idea es que esto debería disminuir con respecto a la original. Y así es que se va calibrando las compuertas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, que igual en base a qué aparece esta mejor amplitud, porque claro, a la hora de hacer el experimento, si para ti, o sea, de qué dependerá que a uno le salga una mejor amplitud, a otro otra, creo que al final igual... Es que hay varios métodos. Por ejemplo, este método, en realidad no me acuerdo qué es lo que hace, pero casi siempre uno da como un punto, o sea, un punto de inicio. Vamos a ver. Eso siempre lo representan así. ¿Saben que hay mínimo y mínimos locales y mínimos absolutos? ¿Sí? Hay varios mínimos locales. Entonces depende del inicio donde tú te pares. Si tú le das aquí el inicio, fíjate que te puede caer hacia acá. O sea, aquí te da como lo más óptimo, pero hay algo más óptimo acá. Si tú le das el punto de inicio aquí, pues aquí te aparece lo más óptimo. Entonces depende como del punto de inicio. No sé si por defecto el punto de inicio cambiará con ese método, no sé. Pero depende del método. Esa es la idea. Y a la hora de hacer como el porcentaje, no se deberían haber como hacer varios experimentos de 2000 shots y hacer un promedio de cuántos me quedan en cero de esos 2000 shots y luego para las amplitudes hacer varios de 2000 shots para cada amplitud y de ahí sacar como la mejor amplitud, como que un solo experimento de 2000 es suficiente porque igual por probabilidad puede ser que a veces me den menos cero o a veces me den más cero. No, pero es que el experimento se hace 2000 veces.
Claro, pero es que ese 2013 me da una Ah, distribución claro. y luego cuando la vuelvo a hacer me puede dar otra distribución. Y si la vuelvo a hacer puede darme un poquito más variada también. Pues lo ideal es aumentar el número de choques. Yo sí te entiendo que, o sea, yo hago mi primer experimento y me da un número. Después hago aquí con 2000 choques. Ah, bueno. Sí. Vuelvo a hacer mi experimento y seguramente me va a dar otro número. Y eso sí pasa. Eso sí pasa. Por eso que cuando uno tiene que calibrar, cuando uno va a hacer un experimento, uno debe calibrarlo primero. Porque para el otro que vaya a hacerlo ya puede dar cualquier otra cosa. No sé si ya me expliqué. Entonces, siempre que vaya a hacerlo con el de IBM, parte de mi experimento vas a calibrar primero la máquina. Debería ser así, pero bueno, casi nadie lo hace. Uno supone que la calibración del anterior está buena. ¿Sí? O sea, yo hago, o sea, por ejemplo, yo voy a hacer mi experimento, hago mi calibración y pues hago mi experimento, entonces tú vas a suponer que mi calibración estuvo buena, pero puede haber puede pasar que de pronto sí se descalibró, entonces lo mejor es que tú hagas tu propia calibración. Y este código permite hacer la propia calibración desde aquí en la máquina de IBM. Sí, claro. Entonces, no nos queda mucho tiempo, entonces voy a hablar rápido de lo siguiente. Con Qiskit Pulse también uno puede hacer control de errores. En este caso, un control de error se le conoce como el desacoplamiento dinámico. Ayer estaba hablando de qué consistía que a veces los qubits, o sea, las instrucciones, vamos a correrla para verlo. Entonces, tengo este circuito. Este circuito va a tener cierta profundidad, ¿sí? Algunas instrucciones se van a demorar más que las otras. Entonces va a quedar como un espacio vacío ahí donde antes que ocurra la instrucción. Mientras que ese espacio vacío está quedando ahí, el qubit va decayendo. La idea es controlar que se mantenga activo. Entonces, para eso, esta instrucción es la que nos va a ayudar, la dinámica de desacoplamiento. Entonces, si lo vemos, si lo traducimos, pues nos va a dar lo mismo porque sabemos que son las compuertas base. La compuerta base de la backend B2. Y ahora si lo traducimos a pulsos, bueno, aquí podemos ver una cosa que me estaba preguntando. Fíjate que aquí está traducida, pero pues no veo los tiempos de cómo ocurren los procesos. Pero si tú lo traduces a pulsos, vamos a colocar más pequeño. Aquí sí se ven los tiempos. Fíjate que aquí, antes que ocurra esta medida, aquí hay un tiempo bastante largo. Significa que ahí empieza a decaer el qubit. Cuando uno manda la instrucción, enseguida empieza a decaer. Y si el tiempo de medida se demora, entonces me va a dar algún error. Las rayas así diagonales significa que son delay, son retardos. ¿Ya? La idea es controlar, o sea, la idea es desacoplar, por eso se llama así, la idea es desacoplar la dinámica del medio ambiente de este qubit, porque es al que la instrucción se demora más. Aquí lo que hacemos es como controlar el desfase. Controlamos el desfase. Más o menos, voy a explicarlo. Si los de la... Sí, acuérdense la esfera de Ross. Entonces, cuando yo llevo un qubit al estado de superposición, vamos a poner el estado de superposición, el eje, bueno, si este es el eje Y, y este es el eje Z, el eje X está saliendo. Entonces, él empieza
a desfasarse. O sea, empieza a cortar sobre el ecuador. Eso a eso se le conoce como ruido longitudinal. Sí, ruido transversal, porque eso depende del eje Z. Es como si estuviera girando el eje Z, entonces esto se empieza a desplazar. Pero no sabemos para dónde se empieza a desplazar, si se empieza a desplazar hacia este lado o hacia el otro lado. Empieza a hacer como abrirse hacia ambos lados. Este es el efecto del ruido. Es como si el ruido se escribiese giro hacia la izquierda, giro hacia la derecha. Izquierda hacia la derecha. Entonces, la idea es evitar que el estado se desfase. Entonces, para eso, hay algunas instrucciones que se le da al circuito para que ese qubit no se desfase. Hay muchas instrucciones. La que utiliza aquí este método es la que se llama eco-Han. No sé si la han escuchado. O Han-Eco. Eso se utiliza para resonancia magnética, es bastante importante. Y tiene que ver con las cuestiones de que la imagen se vea muy bien. No sé si han visto una imagen de resonancia magnética. Entonces, para que la imagen se vea bien, tienen que utilizar estas instrucciones de pulso. Consiste en aplicar una X, lo que hace que mientras que esto se está desfasando, se vayan hacia atrás los estados y ya empiezan a girar a lo contrario y se vayan encontrando de nuevo. Y de nuevo se le aplica otra X para volver al estado inicial. Yo mostraría una figura, pero creo que no tengo tiempo, voy a correr esto. Entonces, la idea es colocar algo aquí, unas compuertas aquí, para mantener activo este qubit. Ya. Entonces, lo que pueden hacer es correrlo enseguida. ¿Sí? Aquí me muestra, pues, cómo sería el resultado si no coloco las compuertas aquí, si no mantengo esto activo. La de coherencia me va a afectar bastante rápido. Entonces, la medida me va a dar esto. Esto es si no coloco las compuertas. Y ahora, pues, estas instrucciones para colocar las compuertas y que estén igualmente distribuidas. ¿Ya? O sea, aquí me haya como el espacio vacío y dentro de ese espacio vacío me coloca las compuertas que estén igualmente distribuidas. Bueno, aquí vemos la duración. Creamos nuestro circuito nuevo con esas nuevas compuertas y va a quedar de esta manera. ¿Sí? Fíjense que ahora, antes que mida, en esos espacios vacíos de ese qubit, pues se le colocó las compuertas estas X. Si usted hace el producto matricial de estas X, le va a dar la identidad, lo que significa que no va a ser afectado el estado de qubit. Y por último podemos aquí comparar cómo se mejoró la calibración del qubit. Fíjense que ahora, para el ideal, pues el estado más probable viene siendo este de aquí. Para cuando se agregó la compuerta, las 4 compuertas, ahora el estado viene siendo este de acá. No mejoró mucho, pero mejoró. ¿Ya? Este de acá. Bueno, hasta aquí voy a terminar. Lo último, esto era más extenso, porque aquí se tiene que utilizar una máquina real para calibrar el qubit. Entonces, cualquier cosa, pues pueden escribirle a Herbert y podemos terminar el código más adelante. Entonces, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, igual lo de calibrar, o sea, yo por lo menos lo he probado 3 veces y apenas a la tercera me dio que la calibración fue igual a la original. Sí. Las otras dos, la original fue mejor Sí, es que ese es el método que uno utiliza. Entonces uno tiene que ir ensayando qué método es el que me va a servir para tener mejor calibración. Esto para que, o sea, porque si coloco un método más robusto, seguramente nos vamos a demorar más. Entonces, por eso.
¿Otra pregunta? Bueno, Herbert, no sé. Ya sobre entonces, termina nuestra primera sesión de la mañana, así que denle un fuerte aplauso a Kevin. Y ahora, como de costumbre, los invitamos al coffee break, pero tengan cuidado que están... Vampiros. Hay, exacto, hay rufianes. Eso. No sé. ¿Qué pasa? Sí, por el tu tiene. No sé, porque me pasa una notificación. No sé si por el Team habían preguntado. No, estoy dependiente del chat del teléfono. Porque no sé si cómo hacían la notificación. Pero espérate, ¿estabais grabando o no? Sí, estaba grabando. ¿Seguro? A mí me decía que había empezado la grabación. Ah, ya, sí, que me decía